De vuelta en Tolerancia Cero con nuestro siguiente invitado, Franco Parisi, precandidato, candidato o pre todavía. Precandidato, hasta que se logra la firma uno pasa a ser candidato. Bien, ya está presentado, ya lo conocen. Vamos a la nota y a la vuelta que en la mesa conversamos con él. Son figuras que tienen un factor que le ponen una suerte de aire fresco a las candidaturas. El discurso antipartido es muy rentable la mayor parte de las veces. Franco Parisi calienta motores para la carrera presidencial. Si hace 3 meses ni siquiera tenía un mínimo de menciones para aparecer en la encuesta CEP, hoy no deja de llamar la atención que la tercera lo adjudique un 10% y lo sitúe como el tercer candidato más competitivo después de Bachelet y Goldborn. La emergencia de Parisi, de la misma Michelle Bachelet, ya no es una cuestión de izquierdas o derechas, es sencillamente cuán atractivos, cuán confiables también aparecen ellos como personas. No hay una carrera presidencial todavía. Lo que hay es figuras. Creo que las encuestas no están todavía midiendo intención de voto. El economista tuvo dividendos tras asesorar a la mesa social de Aysén en plena negociación con el gobierno. En adelante ha intentado afianzar un discurso ciudadano y antipartidista. No queremos deberle favores políticos a ningún partido político porque finalmente después te pasan una lista o te cobran el favor. El discurso antipartido es muy rentable la mayor parte de las veces, pero después crea muchas dificultades para los gobiernos. Pone distancia de los partidos, a tal punto que las primarias que tanto preocupan en la alianza y la concertación no son su tema. Lo suyo es medirse en una primera vuelta, aunque nunca se sabe qué pueda pasar en el camino. No sé cuál es su postura política y a lo mejor él puede participar en una primaria de la coalición de la Alianza por Chile. Perfectamente. No lo veo participando en una primaria de la oposición. Para el gobierno, la ley de primarias ayudaría a estas definiciones y ya puso el 21 de julio del 2013 como día clave. Sin embargo, en la concertación decidieron adelantarse y fijaron el 16 de junio como la fecha límite para tener abanderado. Creo que es oportuno que los señores y señoras ministras que tienen interés en esto dejen ya de andar haciendo campaña desde el rol de ministro. Pero estamos a un año de una primaria, creo yo que no es necesario también estar sacando a los ministros de sus cargos. No, yo lo entiendo eso como una crítica normal de la concertación que quieren efectivamente causarle un daño a los candidatos. Fernando Villegas. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Lo que te voy a hacer es una pregunta que no es política, pero que nace la curiosidad de muchos y la mía luego. Tú has adquirido notoriedad en el público, en tu programa, y eres estimado, qué sé yo, y por eso que has tenido esos puntos. Pero ¿cómo sientes tú el hecho de que los gurúes de tu profesión, estos señores que hablan así subespecie eternitatis, ex cátedra, te miran realmente de una manera muy dolorosa, ¿no? Economistas, siempre se están tomando para la chacota tus expresiones, tus soluciones rápidas o no tan rápidas, y te están descalificando completamente, simplemente porque tienes un estilo más accesible al público, por lo que sea, o porque se supone que eres superficial. ¿Cómo lo vives esa experiencia? Primero hay que decir que nosotros fuimos en esta misma mesa. Dijimos que la economía de este año iba a estar bien. ¿Te acuerdas, Fernando? Y era la tónica, en general, de septiembre del año pasado. De que la economía venía muy mal, de que casi venían los 4 jinetes del apocalipsis económico. Y nosotros lo dijimos acá. Y los análisis que hacemos nosotros son bastante profundos y bien sesuados, no son cosas al voleo. Lo que ocurre es que nosotros entendimos que el monopolio del conocimiento había que democratizarlo. Y eso fue lo que hicimos. Chile está rodeado de monopolio del conocimiento. La Chile, la Católica, los colegios profesionales. Y nosotros dijimos que no. Uno cuando tiene conocimiento es un afortunado. Y lo que nosotros hicimos fue llevar el conocimiento a donde pudiéramos darlo. A un programa de radio que después nos echaron, un programa de televisión que después nos echaron. Bueno, parte del juego. Pero lo importante, Fernando, es que está llegando el mensaje. Y lo que nosotros decíamos, que la economía venía bien, estaba en lo correcto. La discusión del salario mínimo finalmente se está dando en los términos que nosotros dijimos. Una fórmula, porque si no se produce un desajuste injusto para los más pobres. Y así podemos nombrar muchos más. Lo interesante es que ya en el colectivo nacional los conceptos económicos son mucho más fáciles de llevar y de entender, y la gente no está comprando la primera los argumentos de la autoridad. Sí, Cristian. Franco, tú eres el primer candidato outsider de verdad, que es una cosa, porque tanto Marco Enrique Minami tiene una historia política,
Él tiene un domicilio político que es la centroizquierda, Velasco tiene un domicilio político. Tú no has querido dar ningún domicilio, pese a que tú trabajaste en los grupos Tantauco, votaste por Piñera, y la impresión que da de afuera es que tú estás simplemente apostando al desgaste de la clase política, que no te quieres definir en nada, que no quieres entrar en nada, porque básicamente hoy día pegarle a la clase política es lo que da dividendo. Primero, ¿Cuál es tu domicilio? ¿Qué piensas de verdad políticamente? Primero aclarar de que a Tantauco yo no pertenecí. Fui a una reunión que me invitaron para que yo expusiera cuál era mi visión de el esquema de previsión. Y no podía, porque yo era autoridad en la Facultad de Economía de la Chile, era vicedecano, y el decano pertenecía a ese grupo, por lo tanto era muy agresivo, ¿de acuerdo? Aclarando ese punto. Mira, yo no pertenezco a ningún partido político y lo que nosotros estamos viendo es que los partidos políticos se apropiaron de la política. No, yo estoy hablando de partido. Es que así uno se asimila. En particular lo que nosotros estamos viendo, que los partidos políticos se farrearon la oportunidad, monopolizaron la política, y lo que nosotros vemos, empates técnicos tras empates técnicos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y eso le ha hecho muy mal a Chile. Nosotros no concurrimos a colocar una camiseta de la Alianza o la Concertación, porque lo único que hace es aumentar su poder monopólico y esta falta de renovación que existe. Si tú querés que empecemos a hablar detalle por detalle, y tú me puedes encasillar si querés, pero en general yo no me siento ni cercano ni a la Alianza ni a la Concertación. Yo estoy hablando de una cosa que va más allá de los conglomerados, los partidos. Estoy hablando de qué es lo que piensas tú. Repito, una persona como Andrés Velasco dice: yo soy una persona de centro izquierda. Ese es mi pensamiento. Lo mismo dice Marco Enrique Ominami. Todos los candidatos que hay hoy día, más allá de los partidos, tienen una definición política respecto de lo que piensan. Yo lo que quiero es que la gente concurra a las páginas de Facebook y a nuestra página web para que vea nuestras propuestas. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno se encasilla, lo único que está haciendo es dividiendo y limitándose. Por el contrario, nosotros encontramos que hay muy buena idea en cualquier lado de la mesa, y eso es lo que hay que tomar. Mira, siempre nos están dividiendo. Los romanos lo decían, dividir para gobernar. Por el contrario, yo no concurro a ningún concepto. Yo no concurro a ningún concepto de alianza de concertación. Fíjate que yo lo que recuerdo de lo que dice Cristian, habrá muchos otros modelos, pero el ADECO y COPEI, ¿se suenan, no? Sí. Venezuela. Pasaban de unos a otros, había cierta bipolaridad de partidos, de fuerza, se empezó a desgastar, ya no tenían credibilidad en la población, me refiero al ADECO y el COPEI de Venezuela, hasta que llegó este señor Chávez. Primero trató de llegar por el camino de tierra, luego llegó por las elecciones, digamos, porque era un golpista, que le hizo mal. Estoy diciendo que, tomando un poco lo que dice Cristian, que hoy día está, por así decirlo, más fácil. Es decir, yo no pertenezco a ningún partido político. Los políticos se apropiaron de la política, pero era que no. Lo más valioso sería, ¿por qué no, como Marco Enrique, hacer tu propio partido, meterte en el poder? Porque menospreciar la política, entrando a la política, me parece que es muy... Parece que primero vende mucho, es muy rentable, es muy legítimo, porque en la política, los políticos, ¿qué van a hacer si otros no se quieren meter? Es obvio que el monopolio está en la política. Lo interesante es si dejan o no entrar a otros, que ahí yo creo que no han dejado entrar mucho a otros, con las binominales, con los sistemas electorales, en fin. Pero menospreciar la política, yo tendría mucho cuidado, porque a mí me da, no te quiero comparar con Chávez, porque del partido tú eres más de derecha, Chávez más de izquierda, pero esto de a río revuelto, ganancia y pescadores, a mí me parece muy peligroso por un país que tiene una institucionalidad, nos guste o no, relativamente, más que relativa, bastante seria en este país, aunque haya días en que hacen el Tony, pero es seria, tiene una línea que uno la puede seguir en el tiempo, y Chile es un país que me parece peligroso estos discursos. Yo estoy completamente contrario a tu posición. Mira, la gobernabilidad, si al final del día tú me quieres preguntar eso, si hay gobernabilidad, si yo llego a la moneda o no, pues eso es lo que me está diciendo. La gobernabilidad la hacen las personas, no los partidos. Si mira, el problema que ha ocurrido acá es que hay personas que no han hecho los cambios que se tienen que hacer. Se renuevan y cuando dejan, colocan al hijo, a la hija, a un primo, a un tío. La gente se cansó de eso. Mira, los costos que uno asume siendo un outsider no son menores, pero estamos dispuestos a hacerlo, porque es el momento de cambiar la política. ¿Por qué? Porque son 5.309.000 votantes. Antes, los partidos políticos tenían completamente mapeado, sabían cómo había votado cada manzana de cada ciudad.
Después de esta elección va a ocurrir lo mismo porque tiene los recursos para mapear y saber cómo dirigir los discursos y de nuevo formar este monopolio político. Mira, lo que ocurre aquí es que existe la posibilidad, por primera vez, que podemos llegar más independientes, primero a la presidencia y también al Senado y a la Cámara de Diputados. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Y si tú me comparas... La independencia es distinto a esta virtud que es la distancia a la política. Pero si tú leíste... Cuando dices la gobernabilidad la dan las personas, disculpa, lo dan los partidos. No. Mira el propio presidente Piñera, que es su falencia, pero que la falencia que ha tenido es política, porque le ha costado ir al Congreso, y eso que tiene 2 partidos detrás, pero si no y le cuesta tiene. sacar proyectos de ley. No, pero ¿con Matías, quién vas a ir tú a sacar un proyecto de ley importante? Mira, qué bueno. Mira, ¿con quién? 2 cosas. Realismo puro. Porque tú no tienes una lista parlamentaria. Realismo puro. Presidente Piñera no tiene, cuando tiene que tener los votos, no lo tiene o de un lado o del otro. Siempre está diciendo, o le doy el beneplácito a Carlos Larraín o le doy el beneplácito a Jovino Novoa, por personificarlo. Siempre ha sido así, y anterior también. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Mira, si nosotros continuamos subiendo las encuestas, van a surgir un montón de independientes y van a empezar a perforar estos guetos o feudos que tienen los actuales candidatos. Y por lo tanto va a haber un cambio en el mapeo político después. Si esa es la diferencia, no son modelos estáticos. No. Hay mucha gente, que tú estés contrario a eso, estoy seguro, que tenemos que cambiar este sistema. Porque yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que hay que cambiarlo. Entonces, pero hay que entrarle poniéndose la camiseta de la política. No puede decir yo no soy político y soy candidato. La política no te deja entrar. Y más aún, yo he escuchado estas frases dentro de los partidos políticos, cuando hay un cabro, una niña talentosa que quiere ser elegido públicamente, le dicen, tiene que hacer el servicio militar. Pero mira, una institución democrática la transforma en un estanco militar. Por eso hay que cambiarlo. Y se la farrearon la oportunidad. Venía muy bien. Yo voté por Piñera, sí, porque yo quería el cambio. Pero al cabo un poco andar me di cuenta que no, el presidente Piñera, con lo poderoso que es y lo inteligente, que no es discutible eso, estaba en una esquina viendo a quién le cargaba la mano, o a Renovación Nacional o a la UDI. Y eso le ha hecho muy mal a Chile. Franco, yo no te voy a preguntar por la gobernabilidad porque supongo que antes de poder gobernar hay que ganar. Entonces te quiero preguntar sobre tu programa, lo que tú vas a proponer y como siempre pasa en el caso del presidente Piñera, en su campaña, los temas fundamentales tenían que ver con él, su historia. En el caso de Michelle Bachelet o Ricardo Lagos, con su historia. En el caso tuyo, te quiero preguntar sobre 2 temas que tienen que ver con tu historia. Una, y que son tremendamente interesantes. Tú eres sostenedor de colegio y has trabajado en instituciones de educación superior. Entonces te quiero preguntar primero si tú crees que hay lucro en la educación superior, porque estás en una situación bastante privilegiada para poder aquilatarlo, lo que vulneraría la ley. Y en segundo lugar, te quiero preguntar sobre una situación que me parece a mí es bastante más factible que se produzca en el futuro que las divisiones entre izquierdas y derechas, que es la división en términos de el mundo financiero versus el resto del mundo. Y eso es lo que se está viendo hoy en el caso de la Polar, sí. Eso es lo que se está viendo hoy en el caso de HSBC, que adulteró o lavó dinero, según se dice, o de Barclays, que adulteró la tasa LIBOR. El mundo financiero es un estanco aparte, sí, que crece absolutamente regulado en algunas partes, y te quiero preguntar sobre eso. ¿Es un peligro o no es un peligro para ti en tu programa? Y segundo, si que tú puedes señalar si hay o no hay lucro en las universidades. Primero, con respecto a ser sostenedor de colegio, ese fue mi hermano. Antonino arrendó unos colegios para tratar de mejorarlos financieramente. Cuando yo aparecía en la palestra, mucha gente me trató de relacionar, siendo que yo lo que hice fue dar 2 charlas sobre coyuntura y una de placas solares. ¿De acuerdo? Así que no te puedo responder por ese lado, y Antonino finalmente devolvió estos colegios y verán los dueños que lo harán. ¿Pero tú estabas en el directorio? Estaba en el directorio, sí. Más que dar 2 charlas. Sí, pero nunca, yo no recibí ni remuneración. No, si no tenés nada. Pero eso fue lo que yo hice físicamente, ¿de acuerdo? Era Antonino. Y con respecto al lucro, sí había lucro, hombre. Si es cosa ver lo que ocurrió con la Universidad del Mar, ¿de acuerdo? Que era una sacada de plata bastante fuerte. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué no se hizo, po? Si eso, desde el año 82 que existe esa ley. Alguien podría argumentar de que una ley que no tenía sentido hacerlo, podría ser con fines de lucro o no, pero ya que estaba la ley, ¿por qué no se aplicó? ¿Hace cuánto tiempo venimos diciendo que hay que hacer una superintendencia de educación? De hecho, en el gobierno de Bachelet ya está, la señora Bachelet, hay que respetarla, estaba casi nombrado el que iba a ser superintendente de educación.
Y no se hizo. Entonces hay varias cosas que están ocurriendo que se tiene que respetar la ley en Chile. Por lo tanto, apliquemos la ley. Yo, claro, en la universidad que tú trabajas hoy día, ¿sí hay lucro? Yo no soy universidad. No, hoy día no está en el... ¿Tú eres IEDE? Yo soy IEDE, que es una sucursal de la Universidad Europea de Madrid. Pero opera, no opera como universidad... No opera como Pero universidad. cuando tú dices, por supuesto que había lucro y sacas el ejemplo de la Universidad del Mar, ¿ese es el ejemplo? No, yo creo que todas. Yo creo que todas, porque todos tenían el sistema este de las inmobiliarias. ¿De acuerdo? No era sin fines de lucro y se hacía a través de las inmobiliarias. Yo lamento que no se haya aprobado el informe de lucro en la universidad. ¿Y cómo no se aprobó? De nuevo, 50% y 50%. Ese es el problema, que no se llega a solucionar los problemas y se deja con un empate técnico y todos felices y se guarda este informe que no sirve para nada. Ese es el problema que hay que solucionar. André, Al mercado financiero. Mira, ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que es un tema que a mí me apasiona. El mercado de las finanzas crece tan rápido con una evolución que nadie alcanza a tomarle la mano. Pero en Chile hay que cambiar la estructura. En Chile entra el presidente y nombra al superintendente de banco y al superintendente de valores y seguros. La pregunta es, ¿dónde está trabajando el ex superintendente de banco? Está trabajando en un banco. Por lo tanto, no puede regular. Toda la regulación financiera debería ser muy firme, pero también con visiones de largo plazo. Nosotros queremos, si llegamos al gobierno, que todas las superintendencias duren 10 años en el cargo, con 5 de prohibir de que vaya a trabajar a la industria monitoreada, para que pueda ejercer la opción de control. Si tú tienes 4 años de gobierno, el superintendente dice, bueno, trabajo 2 años y los otros 2 estoy buscando pega porque después tengo que pagar 1 o 2 matrimonios, una casa, hijos en la universidad, etcétera. Eso está muy mal. Lo mismo que impuesto interno. Impuesto interno también lo elige el presidente cuando llega y finalmente se produce estas condonaciones a las grandes tiendas. ¿Por qué? Porque lo que debería ser una entidad de largo plazo y que tuviera una decisión clara de cuidar a las personas. El problema está, del caso de la Polar, es que no se cuidan a las personas. Como gran colorario nos pusieron el CERNAC financiero. El CERNAC financiero es una gran ventanilla de reclamo. El que tiene la potestad de sancionar, multar, caducar licencia es la super de banco, hombre. Pero si el superintendente de banco después se tiene que trabajar a un banco, ¿qué control va a hacer? El domingo pasado hablamos con Evelyn Matei del tema del salario mínimo, la pobreza. Ella se anduvo enojando por una metáfora del whisky. Hace un ratito atrás hablamos de la pobreza y el salario mínimo con el ministro Lavín, así que para hacer algo distinto me gustaría hablar de la pobreza contigo también. Porque resulta que parece ser aquí que hay algunas confusiones entre desigualdad y pobreza por un lado, salario mínimo y lo que se necesita realmente para vivir, para lo que antes se llamaba sueldo vital, ¿te acuerdas? Claro, el famoso sueldo vital. Después se confunde esto con el tema de la competitividad internacional, como quien dice, si me suben 10 lucas más al ascensorista, mañana se derrumba el comercio del vino. Bueno, hay una serie de confusiones, algunas son interesadas y otras son el resultado simplemente de un poco de confusión, llamémoslo así. Así que yo quiero ir al meollo de este asunto. ¿No crees tú que una parte importante del problema de la desigualdad tiene que ver con aquella frase maravillosa que nunca voy a olvidar de Felipe Lamarca, que la dije el domingo pasado, que aquí hay gente que no quiere soltar la teta? En otras palabras, que el excedente que producen las distintas unidades empresariales, una vez que ya hicieron todas las cosas lógicas, pagaron los costos, hicieron las inversiones, hicieron las ventas, en fin, cuando llega el momento de la repartición, ¿no es cierto? Cuando se pagan los salarios, los bonos de productividad, que siempre se lo llevan unos 4 o 5 personajes. Bueno, en ese momento uno puede imaginar que hay muchas formas de redistribuir esa plata. Pagar mejor al ascensorista y quizás no también al economista que está cortando la grasa. Pagarle un poco mejor a la secretaria y quizás un poquito menos a los gerentones que se llaman los bonos de productividad. O sea, y todo eso no va a afectar el hecho que ya se pagaron los costos, la inversión y todo el cuento. Eso supone, como esto no se puede simplemente predicar y hablar del salario ético, porque eso no funciona, esta es la única forma de entrarle a esto, el salario mínimo. Yo te quiero preguntar cuál es tu visión del salario mínimo en términos de las cantidades, porque a Evelyn Matei le planteamos el domingo pasado que 250.000 con un 2% más de cesantía es preferible a 190.000 con 2% menos de cesantía. Eso lo planteaste tú, no lo planteamos. Yo estoy totalmente en contra de esa teoría económica. De esa teoría económica. Estás siempre en contra mío. Sí. Oye, déjame agregar, porque es complementaria la de Fernando la pregunta de nuestro quinto panelista,
Lucas Zapata, te pregunta, ¿cuál sería su fórmula política para acabar con la inequidad en ingresos? Concertación y Alianza, dice, han mantenido la desigualdad en el tiempo. Bueno, primero, volviendo al tema del salario mínimo, entonces, que es un mecanismo, y otro sería, no sé, predicar, digamos, el amor universal, pero eso no funciona. ¿Cómo lo ves tú? Mira, nosotros hicimos un cálculo. Nosotros proponemos para el salario mínimo una ecuación que se ajuste en función de a cuán bien le va a la economía. Eso se llama PGB per cápita. Y tomamos el PGB per cápita ajustándolo el salario mínimo desde el 2000 a la fecha. Y nos da curiosamente 245.300. ¿Viste? Pero espérate, pero hicimos algo nosotros. Calculamos cuánto había dejado de percibir el empleado de salario mínimo desde el 2000 a la fecha por este diferencial que se producía en el tiempo. Son 4.400.000. Es decir, 2 años de sueldo. 2 años de sueldo. ¿Y eso qué es lo que está acarreando? Y te voy a explicar del tiro cuál es la fórmula que estamos proponiendo. El problema está que son 4.400.000. 2 años de trabajo que alguien se llevó. ¿Por qué? Porque el salario mínimo en Chile se reajusta, baja del Olimpo el ministro de Hacienda de turno con su estimación y se le aplaude o se le pifea. Y va de la mano con un dirigente sindical de antaño, que tampoco por favor hay que cambiarlo, lo he dicho en todos los tonos, con respeto al señor Martínez, hay que cambiarlo porque no ha hecho la pega. Y eso hay que cambiarlo. Nosotros proponemos que el salario mínimo se reajuste en función de cuán bien le va a la economía. Como no se puede hacer de inmediato, por asunto de los contratos, nosotros proponemos un plazo de 2 años, donde hay subsidios por parte del gobierno para que se llegue a este equilibrio. Esto se lograría con mayor equidad, porque el salario mínimo, tú tienes razón, y es lo que no pudo entender la ministra Matei. El salario mínimo en Chile existe porque los mercados no son perfectos. Cuando te dicen, no, que si sube el salario va a haber cesantía inmediata, no es así, porque hay asimetría de información. La gente no se atreve a pelear por un salario mayor. La gente no se atreve a preguntar si le pueden pagar más, porque existe todavía una pobreza en Chile que no se cree merecedora de su esfuerzo, porque nos andan asustando. ¿Cuántas veces hemos escuchado al presidente Piñera y a sus ministros diciendo que viene la crisis, viene la crisis, viene la crisis, y yo veo que se venden más y más y más autos y más departamentos? Ese es el problema. Y yo lo que creo es que la gente hay que cambiar el concepto como entiende. Y no, tú le puedes explicar, esta es la fórmula del salario mínimo. ¿Y la fórmula de la equidad? Espérate, tranquilito, vamos por partes. Y la fórmula de equidad. Chile es un país sumamente inequitativo. De hecho, le robé una cifra a Fernando Paulsen una vez que estuvimos juntos en una presentación por una empresa minera, donde la niña Repeto, una niña muy inteligente, la Andrea Repeto, muy inteligente, mostraba que si Chile llegaba a ser un país desarrollado, el 20% más rico iba a vivir como Luxemburgo y el más pobre como el Congo. Y eso se cambia ¿cómo? Con políticas públicas. Mira, me da pena que seguirle perjudicando al ministro Lavín, pero nosotros hicimos un cálculo, según los números de él. Son 472.000 los por extremo, multiplicado por 36.000 pesos mensuales, por 12, para eliminar en Chile la extrema pobreza se necesita aproximadamente 400 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es el presupuesto del ministerio del ministro Lavín? 1.000. Es decir, con el 40%. ¿Cómo invierte esos 400 millones de dólares? Gracias por la pregunta. Se tiene que invertir corto, mediano y largo plazo. Bueno en alimentos, porque lamentablemente es así. Gran parte del ingreso de las personas se va en alimentos. Además, capacitación. Tú tienes que capacitarlo especialmente en habilidades blandas, porque ya los trabajos son mucho más flexibles. Y tercero, mejorar la vivienda, erradicar plenamente los campamentos en Chile. De hecho, yo tengo conversado con una persona que si llegamos al gobierno, poder eliminar completamente los campamentos. Ya lo tenéis conversado con una persona para que elimine totalmente los campamentos. Por eso, ¿y por qué no lo propones al tiro para que efectivamente ahora se elimine los campamentos? Porque lo van a echar, pues, este gallo, si lo propongo. Pero si es tan simple como tú lo planteas, ¿por qué no se hace ahí una conspiración? No me digáis que vaya a acabar con la UEFA en 5 minutos también. No se puede. Mira, el problema de la UEFA... No, pero... Sí, está bueno esa pregunta. ¿Por qué no se hace así? Claro. Son 400 millones que están disponibles, hay una conspiración contra los pobres, ¿cuál es la...? Hay una inercia en montones de decisiones. Por ejemplo, el caso de la Polar, ¿se va a volver a repetir? Porque no se hacen las medidas correctas, hombre. Lo que se hizo fue un SECNAC financiero, que ya te dije que es una ventanilla de reclamo. Lo que hay que hacer es empoderar a la superintendencia de bancos, pero con un proceso de largo plazo. Mira, nosotros hemos propuesto todas estas medidas. La eliminación de los campamentos, hay que colocarle una fecha límite. En este momento está el exministro Kast. ¿Dónde está el programa? Yo lo he buscado en todos lados. Revisé tu diario, no lo encuentro.
Se tiene que eliminar los campamentos. Chile tiene más de 40.000 millones afuera. Le hemos prestado a los gringos 18.400.000 millones de dólares. Tú necesitas 5.000 millones para erradicar todos los campamentos. ¿Sabes qué pasa, Franco? Al escucharte, como todas las soluciones parecen muy fáciles, como tú No, es que esa es la gracia de ser profesor, explicar es simple. Ahora, todo tiene su complejidad, pues si esta cuestión no es de la noche a la mañana. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay que explicarle a la gente, ahí están los números. ¿Le da un tufillo populista eso de que todo sea tan... Mira, lo mismo se nos decía a nosotros cuando decíamos que había que bajar la tasa máxima convencional. Lo mismo se decía a nosotros cuando decíamos de que había que hacer una fórmula para el salario mínimo. Lo mismo se decía a nosotros cuando decíamos, mira, ¿por qué no nos autoendeudamos en la AFP? ¿Por qué no? Tú tienes plata en la AFP, tú tienes plata en la AFP, tú tienes plata en la AFP, tú no tienes plata en la AFP, y bueno, yo te presto la mía. Lo que ocurre es que hay unos pocos que tienen la tarjeta de crédito para sacar esa platita, que son los grandes bancos. Bueno, y después te la pasan a ti misma y te endeudas un 54%. ¿Por qué no hacemos que nos podamos autoendeudar? Y le meteríais competencia al sistema. Franco Parisi, vamos a hacer una pausa y para la vuelta, ya que estás en esta cruzada de candidatos, en tu postura, otros temas que se les llama valóricos. Dale. Pero para que nos cuentes qué piensas tú respecto de esos otros temas que me también... encantaría conocer también tu proposición para la matriz energética, entendiendo que tú estás vinculado a una de las alternativas, que son los paneles solares. Sí, que nos encanta enseñar a la gente a hacer paneles solares. A la vuelta. Pausa y volvemos. Franco Parisi, quedamos antes de ir al corte de preguntarte lo que se le llama la agenda valórica, pero en fin, todos sabemos a qué me refiero. Y te pregunto directamente, ¿partidario o no del matrimonio entre personas del mismo sexo y adopción eventualmente de estas personas, y a partidario o no del aborto? Primero, yo apostaba al amor igual que todos ustedes y no me fue bien. Afortunadamente ahora tengo el corazón muy contento, muy feliz. Pero encontrar el amor es muy difícil. Y en Chile se colocan un montón de cortapisas para eso. Yo soy pro matrimonio igualitario. Revisando la historia, ¿cuántas parejas del mismo sexo existen en la historia? Y más aún, he hablado con algunas mamás que han casi destinado al ostracismo a uno de sus hijos o hijas por haber encontrado el amor con alguien de su mismo sexo. Y después tú le preguntás y pasa un tiempo y se arrepiente. Si las madres perdonan, ¿por qué no permitir que la gente sea feliz? Es tan difícil ser feliz y por una ley tenéis que andar buscando subterfugios. ¿La posibilidad de que adopten también? Por supuesto, si es completo. Mira, hay tantos niños huérfanos que pueden ser cuidados, obviamente con todos los procesos legales y psicológicos de la misma forma que tienen las otras personas. Pero ¿sabes qué? ¿Te entendí? Todo igual. ¿Respecto al aborto? Respecto al aborto, yo volvería a la ley del año 88 y me acojo a lo que propuso Fulvio Rossi, a quien no conozco, con la en ese entonces senadora Matei. Y es una cosa clara y directa. Esa es la que yo propondría. No, pero el aborto a secas. Terapéutico. No, el aborto a secas. No, eso no estoy de acuerdo. Está bien. No estoy de acuerdo. Pero terapéutico, sí. Déjame, que me ha estado dando vuelta esto que tú señalaste, que tenías a una persona para cuando salieras y que iba a hacer con los campamentos, pero la solución al tiro. No al tiro, sino un proceso. No, está bien, un proceso, pero déjame... Es que si no después me dicen que... ¿Cuántos campamentos hay en Chile? Básicamente hay aproximadamente 120.000 personas que vienen... Pero el número de campamentos, digamos. No, que hay cúpulas, de acuerdo a lo largo de todo Chile. Y eso es lo que nosotros ya tenemos una persona ahí viéndonos. ¿Has ido alguna vez a un campamento? Sí. ¿A cuál? El de Isen. Cuando fuiste a Isen te invitaron a ver un campamento. Sí. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para ese tipo de cosas? Yo sé que tiene una persona que no quiere nombrar, pero ¿cómo se hace para poder decir, y me parece bastante notable, debería ser noticia, pero que alguien diga en televisión, mira, yo tengo la solución para los campamentos? No, es solucionar el problema. De hecho, ¿cómo se soluciona el problema? Primero se hace el catastro, que se tiene que hacer, algo lo está avanzando el exministro Kast, pero también hemos tenido videos, estamos viendo materiales para llegar a las soluciones. Hemos recibido propuestas desde Canadá para hacer las soluciones a los campamentos. Franco, tú sabes el plural, dice hemos recibido, nosotros. ¿Cuál es tu equipo? ¿Quién está detrás de ti como para...? Hay mucha gente, de hecho tenemos en nuestra página web que trabajan con nosotros en propuestas aproximadamente 5.800 personas. No, pero... Dentro del grupo más cercano, la mayoría de ellos está trabajando, tanto en el gobierno como en empresas. Si yo doy el nombre de ellos,
lo más probable es que mañana o pasado mañana lo echen. Incluso algunos trabajan en los ministerios de los presidenciables. Así que prefiero no darle el nombre. Tú saludaste a algunos al entrar acá, o no sé si tú los saludaste, pero algunos de ustedes los saludaron. Sí. Ellos están trabajando conmigo, pero la mayoría son gente tan normal que tienen pega de 8 de la mañana o 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Fernando, ¿llegas tú? Estoy tratando de acordarme algún problema también que quiero una solución más o menos rápida. Pero estás pensando en los campamentos. Se supone que el campamento es un asunto que llega al gobierno, así, llega generalmente desde los altos, en un helicóptero, se le da un tono así, sacan a la gente y la ponen en otras casas y los ponen en otro campamento en el fondo. Los ponen en un campamento más decente, en vez de ser unas casas de media agua, son unos edificios malacatosos, y ahí se constituye un campamento de otro nivel. Y porque son yetos en el fondo, son yetos sociales, al cabo está lleno de delincuentes, narcotraficantes, los cabros no pueden salir en la noche porque vuelan las balas. Eso es lo que pasa en muchas poblaciones, esa es la realidad. Sí. Y se genera un mundo de pandillas y de energúmenos de todas las clases. Bueno, ¿cuál es tu visión, por ejemplo, de que dice que tienes que has tenido asesoría incluso en Canadá? ¿Cuál es tu visión? Porque claramente no es cuestión de cambiar los domicilio. No, esto ¿no es cierto? Pero a poco, hombre. Sí. Pero tú puedes decir cuánto vale los campamentos. Lo tenemos, 4.000 millones. 4.000 millones de dólares. Sí. ¿Qué es lo que estamos pensando nosotros? Es mucho más que eso. De hecho, nosotros queremos cambiar el ministerio, crear el Ministerio de Deporte y Vida Sana, donde vamos a estar creando más alternativas para hacer deporte, que no hay. Queremos construir más de 1.000 campos de deporte con multicanchas, con camarines, con una ágora para que tengan actividades de teatro. Nos gustaría mucho, algo que yo disfruté cuando niño, las pichangas de barrio, supongo que ustedes también lo hicieron, que ahora ya no existen. Yo era muy bueno para eso. Bueno, no tenéis pinta. Oye, la despenalización de la marihuana, por ejemplo, que es tema muy debatido, por ejemplo, en Latinoamérica, de hecho en la última cumbre se tocó este tema. Tú, si te tocara ir a una cumbre de esta. No, lo que nosotros queremos para Chile es adoptar de forma muy cercana al modelo holandés, el corregido, el de ahora, el último, donde se pueda optar a tener esta droga controlada a un precio conocido. ¿Por qué? Porque gran parte de los asaltos con violencia a los hogares son por gente que son adictas. Y como no tienen solución a su adicción, delinquen. Más de alguno de ustedes ha tenido una experiencia de asalto y está muy relacionado a aquello, por lo menos en nuestra familia fue así. Y nosotros creemos que con un registro, proporcionándole droga a aquellos que están afectados, más una vía de salida programada. ¿Despenalizarías la marihuana, por ejemplo, que es la propuesta puntual de algunos expresidentes? Lo estamos haciendo, te lo acabo de hacer, es la propuesta holandesa, donde tú tienes un registro, un acceso a 20 gramos. ¿Qué te está financiando esta campaña? Tiene un costo, salirte de la pega por lo pronto es un costo. No solamente ese, perdí Cochilco, perdí un contrato con una empresa de telecomunicaciones a todo Chile, pero bueno, en este momento lo estoy haciendo solo, y más aún. Muchas de las invitaciones que nosotros recibimos a regiones, ellos nos costean el pasaje y la estadía. Es así. Las 30 universidades e institutos profesionales que hemos visitado, bueno, ellos nos han costeado la estadía y los pasajes. Aproximadamente hemos gastado como 180.000 pesos en peaje y cosas por el estilo, pero nada más que eso. Faltó tu tema de la energía, que eso me gustaste, pero... No. Porque lo dejaste planteado. Sí, el tema de la energía me interesa porque tú estimulas que la gente haga paneles solares y eso creo que abarca alrededor de 18% hoy día de la matriz energética. ¿Cómo ves la situación que es una de las discusiones grandes que hay hoy día? La gran discusión es cómo hay a financiar, cómo se va a entregar la energía de las grandes mineras. Esa es la discusión. De hecho, en la segunda región solamente el 3% es para uso domiciliario y comercial. El resto es pura minería. Gran parte de la energía que se quiere construir en Aysén es para abastecer a las empresas mineras. Nosotros creemos que es un problema que tiene que ser solucionado con la venia del gobierno, por supuesto, por las mineras. A nivel domiciliario, nosotros creemos que la energía en Chile que se paga es extremadamente cara. De hecho, una de las más caras a nivel mundial. Son $1,74 el kilowatt y después lo sigue Estados Unidos con $1,06. La diferencia es significativa. Nosotros queremos proporcionar mayores alternativas, especialmente en las celdas fotovoltaicas. De hecho, una empresa china va a construir una tremenda planta en el norte para construir celdas fotovoltaicas y eso va a permitir un ahorro. Nosotros queremos aproximadamente 1 millón de hogares
con celdas fotovoltaicas, donde al final esta señora dueña de casa no vaya a pagar la cuenta a Sencillito, por el contrario vaya a buscar un cheque porque ya se aprobó afortunadamente. En Alemania está ese sistema. De hecho acá ya se pasó, nosotros apoyamos mucho el senador Horvath y se aprobó la ley de cogeneración. En lo que está en discusión es cuánto es el precio, ¿de acuerdo? Nosotros queremos que sea 1.6, lo que te paguen funciona a 1. ¿Cuándo tienen las 40.000 firmas? Vamos a empezar a hacerla a partir de noviembre. Entre octubre y noviembre de este año vamos a empezar a levantar las firmas. Si te invitaron a una primaria, la derecha supongo, ¿te invitaron tu día o tú vas a la papeleta como No, decía yo quiero ir a Marco la Enrique? papeleta. Yo quiero estar ahí, porque si tú salís en la primaria, te tienen que autorizar algunos de los presidentes de los partidos políticos y después ese favor se cobra. Yo no quiero deberle favores políticos a nadie. Pero es que perdona. Si yo voy a un lugar donde me pagan para que yo dé una charla que tiene que ver con mis cosas, ok, yo voy y me pagan. Pero si tú eres candidato presidencial y acabas de decir de que tú vas financiado por eventualmente a quién vas a beneficiar como presidente, no entiendo. En algún momento dado le debes algo a alguien. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Acabas de decir de que tú, la forma de financiar, cuando la pregunta que te dijo Matías, ¿sí? La forma de financiar tu campaña es que a ti te pagan para que tú vayas... No, solamente el transporte Lógico, y la estadía. Eso, nada transporte más. y estadía. ¿Ya? Ok, te pagan. Esa persona te paga para escucharte. Entonces le voy a dar un favor como a 2 millones de alumnos que me escuchan. Excelente. Yo le quiero deber favores a todos y cada uno de los chilenos y no se lo quiero deber a 5 presidentes de partido. No, sí, me parece estupenda la respuesta. La pregunta es que en algún momento dado tú tienes que decidir hacia quién te vas a inclinar. Alguien te va a prestar más plata que otro. Porque si no, no se puede hacer una campaña. Ojalá que lo pueda hacer. Y si estoy equivocado, bueno, te lo vendría a contar. Pero hasta ahora no le debemos y no tenemos proyectado de darle ningún favor a nadie. Gracias, Franco. Muchas gracias. Ustedes que tengan una buena semana, nos reencontramos la próxima. Gracias, Seba. Chao.